Está Marcela Rivera también lista con su reporte desde un punto de San Salvador. Marcela, adelante con la información. Muy buenos días, compañeros, y bueno, comentarles que uno de los puntos a discutir el día de ayer en la Asamblea Legislativa era justamente la aprobación de 70 millones de dólares, de los cuales 57 iban a ser destinados para el pago de las pensiones del sistema antiguo y 13 millones para el IPSFA. Con la aprobación de ese se necesitaban 56 votos. Nuestro compañero Inmar Bates también nos realizó algún reporte con respecto a la situación que se vivió el día de ayer en el Pleno Legislativo, en el cual no se llevó a cabo esta aprobación. Bueno, definitivamente que este es uno de los temas importantes para El Salvador en cuanto a noticias locales, sobre todo, Marcela, porque se mencionaba que si El Salvador no contaba con ese dinero, que si el gobierno salvadoreño no contaba con esos 70 millones de dólares, podría caer en un impago, debido a que hoy se vence, digamos, el pago que tiene que hacer, sobre todo a los préstamos que se vienen haciendo desde 2006 al Fondo de Obligaciones Previsionales, es decir, el Estado salvadoreño le presta dinero a los trabajadores que están cotizando a las administradoras de fondos de pensiones para, bueno, cumplir con sus obligaciones en el pago de pensiones a diversas personas que están jubiladas con el antiguo sistema. Entonces, a partir de hoy, pues se da esta situación que se vence este pago y no se cuenta con los fondos debido a los desacuerdos que ha habido en la Asamblea Legislativa en torno a emisiones de bonos. Vamos a estar, bueno, dándole seguimiento también a esta otra información que tiene que ver sobre todo con el ámbito local. Y que nos afecta a todos. Marcela, también estamos viendo, le hemos notado en los últimos días que a pesar de que está muy temprano, son apenas las 5:37 minutos, ya está muy iluminado, la salida del sol se registra un poco más temprano que antes. Así es, en estos momentos les vamos a mostrar cómo se encuentra el panorama desde el Boulevard Los Héroes para que ustedes vean la cantidad de vehículos que se encuentran circulando a esta hora de la mañana, como pueden observar en las imágenes. Y como tú lo decías, Célida, en este lugar ya hay una carga bastante considerable, apenas son las 5:37 minutos y estamos viendo que las personas se han levantado aún más temprano, y es que esta situación también se mantuvo el día de ayer. Eso es en el sentido que conduce hacia la Universidad de El Salvador y también para las personas que se dirigen hacia el Boulevard Los Próceres. Estamos viendo que este punto está aún más transitado, así que mucha precaución porque es día viernes, ya para muchos es el último día de trabajo, así que las calles se podrían estar complicando en los próximos minutos, especialmente en las horas pico, que ya de por sí se tiende a complicar esta situación. Bueno, gracias Marcela, vamos a estar haciendo contacto contigo en el transcurso de esta transmisión para ir, bueno, teniendo un panorama de cómo amanece la situación en cuanto a tráfico. Recordemos que es un día viernes en el que el sector público pues sale ya para sus vacaciones de Semana Santa y por eso puede haber, digamos, algún tipo de complicación en cuanto a la circulación vehicular. Gracias, Marcela, buen día. Buen día. Bueno, y en ese momento, Célida, vamos a establecer contacto con otro de nuestros equipos. Así es, Néstor Hernández nos tiene su reporte. Adelante. Bueno, compañeros, ya decían ustedes, estamos en viernes, donde hoy ya pues estarán de vacaciones tanto el sector público, colegios, escuelas y también mucha población que ya va a iniciar la Semana Santa para ellos desde el día sábado, porque ya inician las vacaciones. Y estamos acá en el Ministerio de Medio Ambiente porque es importante que también la población conozca cuáles van a ser las condiciones climáticas para hoy, para este fin de semana, y por eso se encuentra conmigo acá Cidia Marinero, que es la meteoróloga de turno, y nos va a comentar cuáles serían estas condiciones, qué será recomendable para la población en estos días respecto al clima, digámoslo así. Buenos días. Sí. Hola, muy buenos días. Bueno, para el día de hoy podríamos ver un pequeño cambio en las condiciones atmosféricas con respecto a lo que hemos estado viendo los días atrás, ya que estamos bajo la influencia de un sistema de alta presión que está acompañando un frente frío que hoy se estará ubicando desde el norte de la península de Yucatán, extendiéndose al Atlántico, pero la influencia de este sistema no es muy fuerte, es una influencia débil, pero estaría favoreciendo que podamos tener algunos vientos acelerados de dirección norte y noreste, con velocidades promedio siempre entre los 10 y los 22 kilómetros por hora, pero las ráfagas de forma ocasional que se podrían hacer presentes estarían entre los 30 y los 40 kilómetros por hora.
esta condición siempre un poco más acentuada en zonas altas y un poco más hacia el occidente del país. Estamos hablando de unos vientos que se van a poder como disfrutar en el país, digámoslo así, como para las personas que puedan hacer turismo de montaña en este caso. Sí, en algunos sectores, sobre todo en zonas altas, en zonas de montaña, sí se podría hacer un poco más perceptible la aceleración en los vientos, mientras que en los valles interiores pues se percibiría un poco menos. Sin embargo, es importante aclarar, ya que la población cuando vienen los vientos lo asocia con cambios de temperatura. En esta ocasión el calor va a continuar, esas temperaturas bastante altas en horas de la tarde van a continuar, sobre todo al oriente del país, donde ya estamos registrando máximas de 40 grados. Muchísimas gracias, Cidia. Bueno, compañeros, amigos televidentes, así en cuanto a las condiciones atmosféricas para estas próximas horas, ya lo decía acá la meteoróloga de turno, Cidia Marinero, para que lo tomen en cuenta a la hora de iniciar o de planificar sus vacaciones, porque a partir de hoy, sobre todo por la tarde, ya van a estar de vacaciones mucha población. Así que este es el reporte del Ministerio de Medio Ambiente, compañeros. Bueno, una mañana fresca de viernes, de hecho había un poco de viento cuando veníamos, o esta mañana pues se percibe un cambio en la temperatura. Sin embargo, es de tomar muy en cuenta las recomendaciones que nos daba la experta en meteorología, porque las temperaturas van a continuar altas, sobre todo en horas del mediodía. El clima cálido pues lo vamos a continuar percibiendo. Gracias, Néstor, por tu reporte. Buenos días. Buen día para ti. Y bueno, más adelante también Linda Cruz nos trae los detalles de las condiciones climáticas, lo que podemos esperar para las próximas horas y también lo que está ocurriendo en los países de la región en el ámbito cercano. Exactamente, bueno, vamos a examinar otras informaciones que son titulares esta mañana y que algunas ya se las adelantábamos también en este primer contacto que hemos tenido con ustedes. Así es, le comentamos que el gobierno cayó en impago con las aseguradoras de fondos de pensiones AFP, pues los diputados no lograron un acuerdo para poder aprobar el dinero que sería utilizado para abonar a los certificados de inversiones. Solo para este fin de semana necesitaba cancelar un poco más de 28 millones de dólares. Hoy, el gobierno no podrá pagar la deuda que tiene con los cotizantes al sistema de pensiones. Y es que los diputados no se pusieron de acuerdo para aprobar 70 millones de dólares que servirían para abonar a los certificados de inversión previsional y las cuotas de los pensionados de la Fuerza Armada. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda llegó al impago en esos rubros y deberá esperar hasta después de vacaciones para saldar la deuda. El FMLN dice que ya se tenía un dictamen. Sin embargo, los parlamentarios no apoyaron la propuesta. Es el ciudadano el que paga los patos, como dicen, y el sistema bancario internacional le sube los impuestos al fondeo que le hace a la banca nacional, es decir, que se encarece todo. Aclaro que no es el problema de que no haya dinero para pagar las pensiones, la AFP tienen esos fondos, sino que es el problema del pago de los intereses y el pago del capital correspondiente al año que se vence en este segundo semestre. El Ministerio de Hacienda urge de pagar 3.7 millones de dólares para este día, 9,3 millones para el sábado, 16,7 para el domingo y 5.6 para el próximo lunes, haciendo un total de 28.8 millones de dólares. Sin embargo, pese a la necesidad de los fondos, la petición no se conoció en el Pleno Legislativo. Arena argumenta las razones por las cuales no firmaron el dictamen. Que hay dinero, ellos tienen dinero para poderlo hacer. Y lo único que necesitan, y lo dijo el ministro, es una reforma al presupuesto para que le autoricen el pago. Entonces, tienen los recursos. Lo que pasa es que están haciendo la presión para tener más dinero, para más despilfarrar. Y pese a que las demás fracciones políticas respaldaron la iniciativa, se necesitaban 56 votos. Lo cierto es que hasta después de vacaciones, los diputados tendrán que buscar vías de financiamiento para estos dos rubros. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Bueno, en este tema hay muchas cifras a las que hay que prestarle atención. De acuerdo a datos proporcionados por Asafondos, el Estado debe cancelar hoy a las administradoras de fondos de pensiones 3.072.150 dólares con un centavo solo de intereses, y para el 20 de este mes cancelar un monto global de 55.217.141 dólares con 96 centavos. Esto es la suma de capital e intereses. En el dictamen de la Comisión de Hacienda se estimaba conveniente una autorización parcial por un monto de 70 millones de dólares. De ese monto, 57 millones se destinarían para atender el compromiso generado por la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales y 13 millones de dólares para apoyar financieramente al ITFA, que también está enfrentando problemas para el pago a sus pensionados.
Este justamente es uno de los temas que nos interesa a todos, que tiene repercusiones económicas importantes y por supuesto del cual le vamos a estar dando seguimiento. Desde ya le invitamos a que usted se mantenga pendiente de nuestras emisiones. Bueno, y vamos a examinar otros titulares que tenemos para este día viernes. Así es, 46 empleados de centros penales en vías de investigación y además el decomiso de objetos ilícitos y dinero en efectivo es el resultado de una requisa que se prolongó por 14 días en el penal de Ciudad Barrios. Y esta mañana le damos seguimiento al caso del motociclista asesinado en la colonia Miramonte el día martes. Las autoridades han capturado a un sospechoso. Se trata de un hombre que tenía 4 días de haber salido de un penal. Al archivo fue enviado un préstamo por $30 millones para caminos rurales. Los diputados no dieron los votos y Obras Públicas no podrá disponer de esos fondos. Y el partido FMLN ratifica su apoyo al gobierno de Venezuela ante la crisis interna que ha llegado incluso a que se pronuncie la Organización de Estados Americanos. Y en nuestro informe especial, 2 hombres que fueron detenidos en un procedimiento policial en el año 2013 han recuperado la libertad y dicen que fueron encarcelados de forma injusta. Hoy vamos a conocer su historia. Vamos con otras noticias. Las autoridades de seguridad dieron a conocer los detalles de la requisa que se realizó en las últimas 2 semanas en el penal de Ciudad Barrios, allá en la zona oriental del país. Entre los datos relevantes está que 46 empleados del recinto están siendo investigados. Raúl Hernández nos informa. A pesar de estar bajo las medidas extraordinarias, en el penal de Ciudad Barrios, las autoridades encontraron abundantes objetos ilícitos tras una requisa que duró 14 días, después de la explosión de una granada en el sector 1 el pasado 24 de marzo. Entre lo localizado se encuentran 5 armas de fuego, una granada y $19.000 en efectivo. 165 teléfonos, 369 chips, 2 tablets, 62 baterías para esos teléfonos, 60 cargadores. Según las investigaciones, este lugar se convirtió en el centro de operaciones de una de las pandillas, como resultado de la tregua de 2012. Todo el personal de Ciudad Barrios se encuentra bajo investigaciones. 46 personas, agentes y custodios, que están en un proceso de investigación administrativa, pero que además las investigaciones que está iniciando la Fiscalía. Consideramos que muchos de estos objetos que fueron encontrados en este trabajo pudiesen ser de tal antigüedad como lo hemos expuesto. Esto también obligó a la agilización de las obras de construcción de sectores 1 y 2, donde permanecen 1.200 privados de libertad. La inversión es de $800.000. Tiene como objetivo transformar el sistema a lo que ustedes ya pudieron constatar. Un sistema, en primer lugar, seguro, pero también humano, que ofrezca condiciones dignas a las personas privadas de libertad. Al culminar las obras en los 2 primeros sectores, se continuará con el 3 y el 4, siempre del penal de Ciudad Barrios. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Según las autoridades fiscales, son más de 1.500 ilícitos los decomisados en estos 14 días de requisas. Entre estos podemos mencionar $19.129 en efectivo, 183 celulares, 505 chips de teléfono, 49 cargadores para celular, 59 cargadores hechizos, 74 baterías para celular, 35 Bluetooth, 28 cables USB, una tablet, 5 armas de fuego, una granada, 287 cartuchos, 61 cuchillos, 11 punzones, 24 corvos artesanales, 13 cepillos de carpintería, 24 rollos de alambre de cobre, 2 barrotes de hierro, 8 formones y además de 36 porciones de marihuana y 29 manuscritos en los que, según las autoridades, a través de un lenguaje propio de la pandilla, se daban instrucciones o información sobre hechos delictivos. Bueno, y las autoridades presentaron al supuesto asesino de un motociclista en la colonia Miramonte. Se trata de un sujeto que salió de la cárcel
4 días antes. Conozcamos más sobre este caso. El corazón de una madre no se equivoca. Cuando vi la noticia yo dije, mi hijo fue. La madre de Adonai sabía que las cosas no estaban bien. Su hijo salió de su empresa para atender a un cliente el martes por la tarde. Sobre la calle Colima, en la colonia Miramonte, pidió ayuda a un desconocido, sin imaginar lo que sucedería. Empecé a llamar al celular y nadie me contestaba. Cuando me contestaron los policías. A bordo de su motocicleta recorría a diario las calles de San Salvador. Ese día se detuvo a preguntar una dirección, pero lo asesinaron. Es que por ahí está la empresa de mi hermano, ahí está el negocio de él, entonces él se regresó porque olvidó el bolsón. Y cuando le preguntó la dirección, dije que le sacó el arma y le dijo, dame la moto, le dijo así, dame la moto. Entonces él se forcejeó con él y le dio los disparos aquí en el tórax. Adonai Cardona murió en el hospital. Era un joven emprendedor quien desde hace 5 años fundó una empresa de publicidad. Ahora engrosa la lista de los más de 900 homicidios que se registran en lo que va de 2017. Las autoridades hablan de reducciones en todos los tipos de delitos, pero Adonai no era pandillero ni delincuente, era un trabajador y se congregaba en el Tabernáculo de Avivamiento Internacional. Él creó su empresa. Nosotros siempre nos enfocábamos en salir adelante y esas eran siempre nuestras conversaciones, ¿no? El asesino de este joven, dice la policía, es él. No sé de qué me acusa, yo solo pasando yo. Héctor Chacón, capturado en flagrancia, quien recuperó su libertad el 31 de marzo tras cumplir una pena en prisión por el delito de amenazas. La policía reaccionó inmediatamente, lo acorralaron, hubo un intercambio de disparos en ese momento y fue así como se logró la captura del sujeto. Ahora Héctor Chacón podría pasar otros 40 años en prisión por el delito de homicidio agravado. Él será llevado al juzgado de paz de San Salvador este viernes junto a otro supuesto autor del homicidio para iniciar el proceso judicial en su contra. Y la policía continúa en la búsqueda de otro supuesto implicado. Mientras familiares le dan el último adiós a Adonai Cardona y piden justicia para que se esclarezca su caso. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Y un menor de edad fue asesinado en un pasaje de la colonia Quiñones, en San Salvador. Se cree que el adolescente iba a visitar a unos familiares cuando fue interceptado. Tras ser alertados por una llamada al sistema 911 que varios disparos fueron escuchados al interior de la colonia Quiñones, la Policía Nacional Civil se hizo presente al lugar y encontró el cadáver de un joven. Fíjense que lo único que se tiene conocimiento que llamaron al 911, que se habían escuchado unos disparos. Vinieron a verificar y encontraron al joven fallecido. ¿De qué edad y qué tipo de lesiones presentaba la víctima? Que solo sabemos que es un menor de edad y que presenta disparos por arma. El hecho ocurrió en el pasaje P y de acuerdo con las autoridades, la víctima era un menor de edad que iba a visitar a su familia, por lo que los familiares de la víctima descartaron que el fallecido perteneciera a grupos delincuenciales. En el pasaje, al parecer, venía a visitar a algunos familiares. Esa es la única información que tiene. Solo como Marvin N. Las autoridades no tienen claro aún el posible móvil del crimen y quiénes pudieron cometerlo. Sin embargo, consideran como una hipótesis el control del territorio por parte de las pandillas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que en este viernes 7 de abril estamos pendientes de la información que está surgiendo tras este ataque lanzado por Estados Unidos contra posiciones en Siria. Así es que le invitamos a que continúe informándose con nosotros. Ya volvemos. Un contexto interesante respecto a lo que ha ocurrido con este ataque a Siria. Por un lado, el presidente Trump hablaba anoche en las cadenas estadounidenses y decía de que todo país civilizado debe intervenir ante lo que está ocurriendo en el conflicto sirio y se refería pues a la situación del ataque con químicos que dejó cerca de 100 personas muertas y entre ellos muchos niños. Él decía también que no se podía contemplar pasivamente ver cómo estos niños hermosos, decía, se encontraban la muerte a raíz de esta situación del uso de armas químicas, pero también hay otras reacciones que se han generado a partir del lanzamiento de misiles, como por ejemplo Rusia, que ha dicho que es lo más inadecuado que se pudo haber hecho, lanzar un ataque directo, un ataque militar a
a Siria, a posiciones sirias. ¿Cómo debemos interpretar las diferentes reacciones que están surgiendo y las diferentes justificaciones que están surgiendo a raíz de este lanzamiento de misiles sobre posiciones sirias? Bueno, también conocí la posición de China y la posición de otros países, incluso de Europa, y es que el punto es el siguiente: ¿estamos apostándole a una escalada de violencia a nivel global o estamos apostándole a una solución pacífica? Todo acto, sobre todo donde aparecen víctimas civiles como producto de cualquier operación militar, es censurable, es condenable y siempre lo vamos a censurar y lo vamos a condenar. Pero si nos ponemos en aquella lógica de ojo por ojo, pues como decía Gandhi, nos vamos a quedar ciegos, ¿no? Y lo más importante es que se ocupen los mecanismos de presión internacional, que se ocupen los mecanismos de diálogo, que se ocupen los mecanismos diplomáticos para buscar una salida. Sabemos que el conflicto de Siria no es sencillo, ya tiene varios años. Bueno, hay otros conflictos más antiguos, el conflicto en Medio Oriente también, que no se ha resuelto, tiene muchos años, y siempre se ha tratado de buscar una salida diplomática a la situación. Nosotros no tenemos misiles, no tenemos armamento pesado y sobre todo no tenemos esa voluntad de que se polarice, se incrementen las guerras, y por lo tanto nuestra posición siempre va a ser que se busque una solución, que se busquen presiones diplomáticas si es necesario, pero no podemos seguir teniendo más muertos por operaciones militares, sobre todo en población civil. Bolivia ha solicitado que se reúna el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de emergencia ante lo que está ocurriendo en Siria. ¿Qué posición puede asumir El Salvador ante este tipo de situaciones, ya que se va a discutir, digamos, el tema en un organismo como Naciones Unidas? Es buena idea que se reúna el Consejo de Seguridad. Nosotros no somos miembros. Como sabemos, solo hay un grupo de miembros permanentes y otros por elección, por turnos cada cierto tiempo, pero nos parece que es un buen paso que haya una discusión en el Consejo de Seguridad. Ahí están las grandes potencias, por cierto, y que se decidan mecanismos de presión para que el diálogo y la negociación produzca resultados en Siria, y que no sigamos con esa escalada de violencia, porque a lo que nos va a llevar es a más muertos. Pues cuando hay ataques militares normalmente hay muertos, y desgraciadamente quienes pagan mayor parte de las consecuencias es la población civil. Obviamente pues nos estamos a la expectativa de la información que está surgiendo sobre esta situación que pone en primer plano a Siria y el ataque lanzado por Estados Unidos. Pero, ministro, ya que estamos hablando de organismos internacionales, hablemos de la Organización de Estados Americanos y la situación de Venezuela. El secretario general de este organismo, Luis Almagro, dijo en una entrevista a una cadena internacional, y lo voy a citar, que en Venezuela hay una dictadura y debe elegirse un nuevo gobierno con legitimidad democrática que le permita salir del pozo. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones que se han dado justo días después de los debates intensos ahí en Washington, también en la sede de la Organización de Estados Americanos? Bueno, lo usual en un secretario general de un organismo internacional es que interprete el consenso de los países que lo han electo como secretario general. O sea, siempre vemos, por ejemplo, al secretario general de Naciones Unidas, al anterior secretario Ban Ki-moon, al actual secretario Guterres, siendo muy cuidadoso y muy preciso con las opciones y con las posiciones que va a tomar. ¿Por qué? Porque ellos al final del día representan a todos los países de los cuales ejercen la Secretaría General de la organización. Así que es muy importante que los secretarios generales de estos organismos se pronuncien, pero que traten también de interpretar el consenso de los países. Creo yo que el tema de entrar en adjetivos a ese nivel de los secretarios generales, bueno, el secretario general Guterres no lo ha hecho, es un poco complicado para facilitar salidas a una situación tan difícil como la de Venezuela. Y es que la situación de Venezuela no se puede resolver ni tomando partido por la oposición, ni tomando partido por el gobierno. Mira, el gobierno, los sectores que están en el gobierno, aunque en algún momento dejen de ser gobierno, van a seguir estando ahí en Venezuela. Y los sectores de la oposición, aunque sigan siendo oposición o aunque lleguen al gobierno, van a seguir estando ahí en Venezuela. Es lo que ocurrió aquí en el país cuando estábamos en un conflicto armado.
¿Y qué decidimos? Bueno, vamos a ser salvadoreños todos, vamos a seguir viviendo en este país y tenemos que buscar un arreglo mínimo para no seguirnos matando y para que resolvamos nuestras diferencias por la vía política. ¿Es perfecto la democracia salvadoreña? No, pero es mucho mejor que lo que pasaba durante el conflicto armado. Y ahora tenemos debates muy polarizados, muy polarizantes, por cierto, a veces para mi gusto de muy bajo nivel, pero al fin del día no nos estamos matando y aceptamos que somos salvadoreños todos y que vamos a vivir en este país. La mayoría de nosotros no está pensando en que no va a vivir en este país. Entonces, el mensaje para Venezuela es igual. Siempre van a estar ahí esos dos sectores. Tienen una oposición muy encarnada, la están polarizando, una oposición entre ellos me refiero, no solo a los sectores de la oposición, están polarizando cada vez más al país y lo peor que nosotros podríamos hacer es meternos en esa espiral de polarización. Tienen que haber voces cuerdas que les digan, miren, tranquilos, busquen una solución. El Vaticano ha acompañado una propuesta de salida, los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos están acompañando una propuesta de salida y busquemos una salida. Van a seguir viviendo ahí juntos, van a seguir codo a codo y tienen que ver cómo sacan adelante a ese país. Y por eso nosotros incluso estamos haciendo gestiones adicionales como país para que se dinamice el diálogo y se avance hacia resultados concretos. Y planteamos una iniciativa, yo he hablado en los últimos 2 días con muchos cancilleres de la región y hemos planteado una iniciativa de solicitar a su santidad que dinamice el diálogo a través del acompañamiento que venían dando. Entonces se harán llamadas de varios presidentes de la región a su santidad el Papa para que el Vaticano, junto con los expresidentes, dinamice el diálogo y que nosotros acompañemos ese proceso. Eso es algo que yo lo he dialogado con varios cancilleres, todos estamos de acuerdo en esa idea, porque nadie está planteando aquí que nos salgamos del diálogo. Todos estamos planteando en que haya un diálogo, pero por supuesto un diálogo constructivo donde se produzcan resultados para beneficio de Venezuela. Esta iniciativa obviamente se aleja de la resolución que se emitió en la Organización de Estados Americanos, donde se menciona que había una alteración inconstitucional en Venezuela. Pues esa es una resolución del momento en que desafortunadamente se suprimieron los poderes de los diputados. Esa medida fue revertida, ¿verdad? Y los diputados recuperaron sus poderes. Pero si ves algunas declaraciones de la OEA, incluso las últimas, lo que plantean es que se debe seguir buscando una salida por la vía del diálogo. Así que cuando se quiere simplificar la situación y se quiere decir quiénes están a favor y en contra, incluso dicen de Venezuela. Venezuela son todos los venezolanos, no solo es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y si a nosotros nos preguntan si estamos a favor de Venezuela en su totalidad, del gobierno, de la oposición, de todos los venezolanos y venezolanas, nosotros lo que más queremos es que ellos, como buenos hermanos venezolanos, entre ellos resuelvan esa situación. Nosotros podemos acompañarles, podemos ayudarles, podemos pedir que el Vaticano tenga un rol más activo, pero al final del día son ellos los que tienen que acordar una vía de solución a sus problemas. Bueno, y hablando de Venezuela, también fue objeto de discusión en la Asamblea Legislativa, en la sesión plenaria que se desarrolló ayer jueves. En este órgano de Estado se habló de emitir un pronunciamiento como Asamblea Legislativa y el debate, pues como ya lo decíamos, fue un tanto áspero. A continuación tenemos parte de lo que ahí se dijo. Y una cobardía para defender lo propio. Es una pena, candil de la calle y oscuridad de su casa, que estos que dicen presente por la patria, no sé de qué patria hablan, porque lo que es la propia no la defienden, y más de alguno hasta dice que no deberían de estar cerca aunque los tenga curul de por medio. No se les ha quitado la maña de apoyar asesinos. Yo creí que ya era cosa superada. Entonces desde aquí quiero repudiar este pronunciamiento que por un lado es vergonzoso.
Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones que se daban al calor de aprobar este pronunciamiento que tiene que ver con la situación de Venezuela. Al final fue aprobado. Ministro, ¿cómo se tiene que tomar esta situación que viene pues a sumar a un debate que ya se venía dando desde hace días? Bueno, yo no suelo pronunciarme sobre las declaraciones de miembros de nuestro Parlamento. De hecho, yo fui parlamentario y entiendo los alcances de las declaraciones y los debates, pero lo que quiero decir es que todos deberíamos de preguntarnos qué estamos haciendo en concreto para ayudar a una salida en Venezuela. Está bien, puede haber retórica, puede haber planteamientos, cada quien puede expresar lo que piensa, pero al final del día, ¿qué acción concreta estamos haciendo para que se resuelva el problema? ¿Le estamos echando más leña al fuego o estamos tratando de apaciguar los ánimos y de buscar una solución? Nosotros estamos por esa segunda opción. Nosotros no queremos una espiral de que se vaya aumentando esa situación y que derive en una confrontación social mayor que puede llevar a que corra sangre en Venezuela. Nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es que se busque una salida por la vía del diálogo y la negociación. Y cada uno de nosotros se debe preguntar eso. Claro, es muy fácil jugar en la retórica, ¿no? y simplificar e incluso caricaturizar posiciones, pero eso no es responsable con la gente que día a día está enfrentando la problemática en Venezuela. Bueno, y la situación de Venezuela ha tenido diversos puntos, sobre todo aquí en El Salvador. Días atrás se hablaba de esta situación que estaba tratándose en la sede de la Organización de Estados Americanos. Y a raíz de esto, bueno, se dieron las declaraciones del senador republicano Marco Rubio, que él mencionaba de que Estados Unidos debería estudiar la cooperación con los países que estuvieran respaldando a Venezuela, y entre esos mencionaba a El Salvador y mencionaba a Haití y a otras naciones. Pero ¿qué podemos deducir ahora ya que el tiempo ha pasado y que incluso ya usted y otros miembros de los políticos salvadoreños se han reunido con el senador Marco Rubio y han hablado sobre este tema? ¿A qué podemos llegar luego de esta declaración que generó, digamos, impacto aquí en El Salvador y luego de esta reunión que se han tenido con ustedes? Bueno, como te he dicho en otras ocasiones, yo siempre parto de lo que se puede conversar a nivel diplomático, no de lo que se dice en los medios de comunicación, no porque no tenga respeto a los medios de comunicación, sino que en la medida que se va transmitiendo el mensaje, y eso lo aprende uno desde que estudia los canales de comunicación, se va el mensaje perdiendo, ¿verdad? Se va modificando. Sí tuve una reunión de alrededor de 1 hora con el senador Marcos Rubio y con el senador Menéndez, 2 amigos del Salvador, por cierto. Ellos están comprometidos y siguen comprometidos con el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Nos dijeron que nos iban a apoyar a pesar de la situación presupuestaria que tiene Estados Unidos y del anuncio de un recorte del 30% que ha hecho el presidente Trump para los fondos de la ayuda extranjera en Estados Unidos. Entonces, en realidad es interesante cómo se ha ido modificando lo que supuestamente dijo el senador Rubio, pues. Él, para empezar, no dijo nombres de países, fue una interpretación del periodista del medio que publicó originalmente la nota, que dijo, dentro de esos países están 3, República Dominicana, El Salvador y Haití, etcétera. Pero sí, el senador Rubio dijo que primero le preocupaba pues la situación en Venezuela, le preocupaba cómo se había votado en Venezuela, y luego planteó de que en este nuevo contexto donde se ha recortado un 30% del presupuesto, es bien difícil abogar por la ayuda internacional. Entonces, precisamente sobre ese tema hablamos, yo le planteé nuestro esquema, nuestra estrategia, lo que estamos haciendo y lo que íbamos a comenzar a hacer a partir de ese día respecto a Venezuela, y él me dijo, bueno, si es por el diálogo, nosotros estamos por el diálogo también, y lo que queremos son resultados. Y nosotros también queremos resultados, no queremos una banda sin fin de diálogo que nos lleve a lo largo del tiempo y que la situación se siga complicando en Venezuela. Así que la reunión fue muy cordial, fue muy positiva, fue muy buena, y dicho sea de paso, pues no solamente de esa reunión, pero como sabes, tuve reunión con unos 12 congresistas
tuve reunión con el secretario Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, tuve reunión con el equipo del Departamento de Estado, y hay un logro muy importante, aparte de todo el cabildeo que hemos hecho por nuestros compatriotas migrantes, y es que de los desembolsos del Plan de la Alianza para la Prosperidad, como sabes, hace mes y medio tuvimos ya los primeros 100 millones, había 30 millones ahí para las áreas de seguridad que todavía estaban en espera porque necesitaban algunas precisiones, algunas explicaciones, etcétera. Y bueno, me complace anunciar que ya el día miércoles fue levantada esa espera de esos 30 millones y esos 30 millones van a venir también a fortalecer el presupuesto del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Así que hay resultados concretos de la visita y también hay resultados que se van trabajando gradualmente. Por ejemplo, hemos podido poner un pie en la puerta, voy a decirlo así, sobre el tema de TPS y estamos trabajando una actividad para la primera semana de junio que no la puedo anunciar en este momento en detalle, pero que será una actividad que va a afianzar más el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, donde habrán compromisos al más alto nivel, tanto de El Salvador como de los Estados Unidos. Bueno, pero de hecho parte de la delegación que fue en esa misión a Washington y que le acompañó a usted, ya ha dado declaraciones y decía también que peligraba la cooperación de Estados Unidos a raíz de las posiciones asumidas con el tema Venezuela. Bueno, cada quien tiene su visión desde su background, desde su conocimiento de las relaciones internacionales. Yo, por supuesto, respeto las posiciones de los diputados y las de los diputados y la diputada que me acompañaron en la misión. De hecho, yo les extendí una invitación para que me acompañaran y mira, fue maravilloso porque los congresistas de Estados Unidos, cuando veían que era una delegación pluripartidista y que andábamos con dos misiones claves, una, fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador y en ese ámbito la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, y dos, abogar por nuestros compatriotas. Ellos estaban muy contentos, muy satisfechos los congresistas, y eso lo explicamos todos. Miren, ahora venimos por una agenda bilateral, esta visita la habíamos programado desde hace mes y medio, que se cruce ahí un tema internacional o regional es otra cosa, pero nosotros venimos a lo que vinimos, ¿no? Y entonces, realmente, la interpretación que puedan hacer algunos diputados que acompañaron la delegación es interpretación de ellos, yo la respeto. Sin embargo, lo que sí te puedo confirmar, no lo voy a negar, es que varios congresistas nos plantearon que estaban extrañados por la posición que se había asumido en la OEA. Yo expliqué nuestro punto de vista, los diputados también explicaron su punto de vista, y creo yo que fue importante que se tuviera ese diálogo con los congresistas, porque al final del día es mejor la plática frente a frente que lo que pueda leer un congresista de una noticia incluso refrita, ¿verdad? Que se va reproduciendo, etcétera. Entonces, siento que las reuniones fueron muy cordiales. Yo no diría que está en peligro el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, pero sí tengo que confirmar, y eso es algo que hablaré con mi equipo, que hablaré también con el gabinete, la preocupación que buena parte de estos congresistas nos manifestaron sobre esta lógica, mira, no sobre la cooperación actual, sino sobre cooperación futura. La nueva administración es una administración sui generis, ¿no?, en Estados Unidos, y además de ser sui generis, tiene un enfoque muy pragmático de negocios. Es decir, nosotros vamos a dar esto, que se da a cambio, etcétera, etcétera. Entonces, en esa lógica es que algunos nos planteaban para futuras cooperaciones que alguna gente de la nueva administración puede decir, bueno, pero nosotros les estamos ayudando y en este punto tenemos una diferencia, etcétera. Yo les decía, siempre hemos dicho en la relación con Estados Unidos, por cierto, yo tengo más de 10 años, desde antes de ser canciller atendía bastante esa relación, siempre hemos dicho que no vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero que es importante empujar todas aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Y en la mayoría de cosas estamos totalmente de acuerdo en los Estados Unidos. Mira, fue increíble cómo el general Kelly y varios congresistas reconocieron los avances que tenemos en seguridad. Nos dijeron, estamos satisfechos del trabajo operativo de coordinación que
que estamos haciendo con El Salvador para el tema de la base de monitoreo en Comalapa. Ahí constatamos que hemos decomisado solo en enero y febrero y la primera quincena de marzo alrededor de 15 millones de dólares en cocaína, por ejemplo, y otras drogas. Las coordinaciones que hemos establecido para capturar pandilleros allá en Estados Unidos, la información que ellos nos han dado para capturar pandilleros aquí. Entonces, el punto es el siguiente: si vamos a colocar la discusión sobre nuestra relación bilateral alrededor de un tema en el que temporalmente podemos no estar de acuerdo o alrededor de 999 temas en los cuales estamos de acuerdo. Yo prefiero enfocarme en los 999 temas en los cuales estamos de acuerdo, y esa fue la dinámica de la plática. Salió esporádicamente en varias reuniones, por cierto, el tema de nuestro voto en la OEA, pero tampoco es que haya sido el único tema que se haya discutido. Precisamente sobre el voto en la Organización de Estados Americanos, me gustaría, bueno, que tal vez nos diera una explicación un poquito más clara respecto a la posición asumida, porque lo que trasciende, digamos, a nivel de opinión pública es que El Salvador se plegó por completo a las decisiones que se están tomando en Venezuela, y es como dar un respaldo total y, digamos, y completo al régimen del presidente Nicolás Maduro. No, El Salvador no se pliega. El Salvador tiene una política abierta al mundo y sin ataduras ideológicas, no alineada, pero El Salvador es consecuente con sus posiciones también. Nosotros nos dio mucha preocupación el informe que presentó el secretario general, porque del informe se desprendía la idea de expulsar a Venezuela de la OEA. Y como has visto, incluso la oposición dice, no se trata de expulsar a Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando ya se active ese mecanismo, ya fuera la Venezuela de la OEA, ¿cómo vas a hacer para dialogar con ellos? ¿Cómo vas a hacer para decirle cumplan con esto o no cumplan con lo otro? Mira, yo tuve la experiencia con otros 6 cancilleres y de intervenir en un caso o de participar en un caso, no quiero que se malinterprete la palabra intervenir, en un caso aquí cerca, con nuestros hermanos hondureños. Y lo que siempre dijimos es, Honduras no puede estar excluida de los foros internacionales, porque ¿cómo vamos a dialogar con ellos entonces? Y trabajamos un esquema en el cual varios de esos cancilleres tenían aceptación en un sector de la oposición, otros en otro sector, y al final el grupo teníamos una aceptación en todos los sectores de Honduras. Y así se generó la salida, y Honduras rápidamente estaba participando con todos los derechos en los organismos internacionales. Entonces, nuestra preocupación ha sido esa. Si quieres trabajar de cerca con alguien para encontrar una solución, el peor error que puedes cometer es echarlo a tu casa, ¿no? Es mejor que lo tengas ahí en la casa y trabajes con esa persona o con ese país, en este caso, para buscar salidas al problema. Esa es la explicación de base de nuestra posición, que por cierto la han tenido también otros países como República Dominicana, por ejemplo, y tiene una política exterior muy similar a la de El Salvador, una política exterior sin alineamientos, una política exterior coherente, y fíjate que República Dominicana tiene una situación que la mencionó el presidente Medina el año pasado, que fue la asamblea de la OEA ahí. Bueno, la OEA el siglo pasado convocó tropas para intervenir en República Dominicana. Entonces venimos de un pasado también un poquito complicado en ese organismo, pero poco a poco vamos a ir haciendo que se privilegien los mecanismos democráticos. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y al regresar vamos a profundizar en esta visita que realizó el ministro de Relaciones Exteriores y también una delegación de diputados a Washington, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Una comisión salvadoreña encabezada por el presidente de la Asamblea Legislativa sostuvo esta semana una serie de reuniones con políticos estadounidenses en Washington. Durante la visita, algunos congresistas aprovecharon para pedir que el país demuestre un genuino compromiso en el combate a la corrupción. El tema lo pusieron sobre la mesa legisladores de la Cámara Baja y otros funcionarios de la administración Trump, como el secretario de Seguridad Nacional John Kelly y legisladores republicanos y demócratas. Por el partido Arena estuvo en estos encuentros el diputado Johnny Wright, quien señala que los políticos norteamericanos puntualizaron que el compromiso de lucha contra la corrupción debe resultar en mayor apoyo a la Fiscalía General de la República.
Estas reuniones se dieron días después que hubo una aprobación bipartidista en Estados Unidos de la resolución 145 sobre el combate a la corrupción en Centroamérica por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso. La medida fue avalada desde el comité con el apoyo de congresistas como Michael McCool, legislador de Texas y presidente del Comité de Seguridad Nacional, quien también recibió a la delegación salvadoreña. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho por su parte que las reuniones con funcionarios del gobierno de Donald Trump se han centrado en el tema migratorio y la cooperación internacional hacia el Triángulo Norte, y que la visita a Washington estuvo circunscrita solo a 2 puntos mencionados: migrantes salvadoreños y cooperación, y que la presencia de esta delegación integrada por el Ejecutivo y el Legislativo le da credibilidad al trabajo que está desarrollando el país. Aunque también es de destacar que hubo manifestaciones de preocupación por posibles recortes de la administración Trump a la cooperación internacional en general. Tenemos más en la entrevista de esta mañana. Bueno, y definitivamente que tenemos más en el espacio de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM, porque tenemos como invitado al señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, bueno, quien estuvo encabezando esta delegación que estuvo en Washington, y de hecho él fue quien envió y solicitó que los diputados pues le acompañaran en estas reuniones que se iban a sostener con políticos estadounidenses. Un compromiso de combate a la corrupción es lo que dice que se desprende de estas reuniones, y que es la petición que hacían los políticos estadounidenses a la delegación salvadoreña. ¿Qué nos puede decir usted sobre este punto en específico? Bueno, volvemos al punto. A veces cada quien lee las reuniones como desde su óptica, desde su perspectiva. Sí, de las 12 reuniones que tuvimos con congresistas, quizás unos 4 nos sabrán, en 4 reuniones, porque algunas reuniones fueron con más de un congresista a la vez, nos mencionaron el tema de la lucha contra la corrupción, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y algunos, cuando les mencionamos las últimas capturas que se han realizado aquí en el país sobre el tema de lavado de dinero, etcétera, estaban muy satisfechos. Y yo les dije una cosa que es real y que los diputados respaldaron: este no es un asunto solo de la Fiscalía, es un asunto de la policía también, porque si bien la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación del delito, quien ejecuta las órdenes de captura exitosamente es la policía. Y eso refleja que hay una coordinación muy estrecha entre la Fiscalía y la policía. Así que nos felicitaron por eso, dijeron que estaban conscientes del papel que ambas instituciones estaban jugando, no solo en la lucha contra la corrupción, sino sobre todo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Ellos tenían los números ya, yo se los mencioné, pero ya los tenían, o sea, la reducción de un 60% en los homicidios, pasar de un promedio de 22 homicidios el año pasado por esta misma fecha a un promedio de 8 o 9 homicidios este año. Tenían esos números y por eso nos felicitaron por el trabajo que estamos haciendo. Yo realmente quiero agradecer a los diputados y a la diputada Karina Sosa que me acompañaron. Fue muy importante también que ellos expresaran su punto de vista y comentaran lo que estábamos haciendo. Sobre todo, informaron ellos de las últimas medidas que han tomado en la Asamblea Legislativa para fortalecer las penas en contra de los traficantes de personas. Eso fue muy bien recibido en los círculos del Congreso de los Estados Unidos, y también constatamos con los congresistas y con el general Kelly 2 cosas. Uno, que en el mes de marzo el número de retornados a El Salvador se redujo en un 8%, o sea que tuvimos menos deportados que en marzo del año anterior. Y 2, el general Kelly sobre todo nos mencionó que las llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos se habían reducido durante las últimas semanas en un 40%, y que eso era producto de una serie de factores. Y yo le agregué, sí, ya están impactando algunas de las medidas que estamos tomando con el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, sobre todo en lo que se refiere a la disminución de los homicidios. Así que esa parte fue muy bien recibida. Con el general Kelly pues no me pudieron acompañar todos los diputados por razones de espacio y agenda, pero sí me acompañó el diputado Gallegos y fue una reunión muy provechosa también con el general Kelly, porque él fue jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y entonces conoce perfectamente la región. Incluso yo le recordé de otras reuniones que habíamos tenido cuando él venía como general con su
con su uniforme y todo, y le decía que en una ocasión él nos contaba sus conversaciones con otros funcionarios, estoy hablando de funcionarios de la administración Obama, y que él les decía, bueno, ¿de qué lado de la frontera estás viendo la situación, verdad? Si la estás viendo de norte a sur o la estás viendo de sur a norte. Y les decía él, yo la he visto de sur a norte y sé cuál es la situación que tiene esta gente en la región. Entonces él es muy sensible a la situación que tenemos y es muy sensible a que continuemos ejecutando el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, incluso también muy sensible a incrementar la cooperación policial y militar para ser más exitosos en el combate a la delincuencia. Así que fue una reunión también muy provechosa, como de 1 hora, y aprovechamos para comentar el memorándum que tenemos para compartir información, que yo lo firmé con su antecesora, que fue en el primer periodo de Obama, Janet Reno, y ahora hemos decidido con el general Kelly hacer más específico el memorándum, es decir, que compartamos aún más información, sobre todo de las personas vinculadas a las pandillas que están en Estados Unidos y que están aquí. Información a nivel de detalle, para que cuando tengamos que ejecutar algo solo lleguemos a traer, ya sea en El Salvador o aquí en Estados Unidos, y él se comprometió que en los casos que se deporten gente con antecedentes en pandillas, también nos va a dar información con mucho detalle sobre la situación y los antecedentes de estas personas en Estados Unidos. El más alto oficial que estaba ahí con él, a la salida de la reunión me abordó para agradecerme y para felicitar a la Policía Nacional Civil de El Salvador por el éxito que está teniendo en el combate a la delincuencia, y también para agradecer la coordinación que han tenido entre ellos sobre casos concretos de delincuentes que se han ido de aquí para Estados Unidos o que se han venido de Estados Unidos para acá. En algún momento se habló de dar mayor apoyo a la Fiscalía General de la República, porque sí, bueno, sí, el tema ha sido punto de discusión aquí en El Salvador. De hecho, la embajadora Jean Mains, quien estuvo con nosotros el 29 de marzo acompañándonos, ella hablaba de la necesidad de fortalecer el funcionamiento de las instituciones salvadoreñas, decía, y de fortalecer sobre todo aquellas que están combatiendo directamente a la criminalidad, y se refería a la Fiscalía General de la República. Por eso le pregunto se habló de fortalecer a la Fiscalía y a la Policía. Y nosotros les contamos que, por ejemplo, la Fiscalía, aunque no es suficiente, se le ha presupuestado en el presupuesto de este año para la contratación de 100 fiscales auxiliares adicionales. Fíjate, el de los 100 millones que vinieron del plan de la Alianza, también 21 millones se le han presupuestado para el tema, un proyecto específico que la Fiscalía presentó, de los fondos de la contribución especial. También un porcentaje va para la Fiscalía. Entonces no es que no se le esté apoyando, sino que los retos que se tienen son de una dimensión tal que se necesitan más recursos. Entonces yo ahí aproveché para tirarles la invitación de que también ellos apoyen a la policía, a la Fiscalía con más recursos de la cooperación internacional. Y en esa lógica, pues, son bienvenidos estos 30 millones que te decía, que se lograron destrabar, que estaban ahí a la espera, y que ya esta semana, pues, se ha decidido que esos fondos lleguen aquí para que sean ejecutados también en las tareas de seguridad sobre todo. Esta semana, pues, ha sido noticia la captura de ese señor José Adán Salazar Umaña, alias el Chepe Diablo, y era pues una persona que figuraba ya en los listados de criminales de los Estados Unidos. Para algunos consideran que se está enviando una muy buena señal de combate, digamos, al crimen organizado, porque recordemos que esta persona pues está siendo señalada de liderar una estructura de lavado de dinero. ¿Se puede interpretar así, que se está enviando una muy buena señal, digamos, claro, a las expectativas que tiene Estados Unidos del combate al crimen organizado en la región centroamericana? Totalmente. Se envía una señal de que El Salvador está comprometido con el combate al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de dinero, y que está dispuesto a hacer las investigaciones que sean necesarias. Eso es lo que te mencionaba, que en las últimas reuniones que ya conocíamos la noticia y la mencionamos, pues los funcionarios estaban muy satisfechos, ¿no? Y porque la verdad es que el problema del narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, no solo afecta a El Salvador, afecta a los países del Triángulo Norte, afecta a los Estados Unidos,
Y algunos de ellos, algunos de los funcionarios nos pusieron una perspectiva sobre la mesa que nosotros ya la hemos venido planteando y que la compartimos. Es decir, estamos haciendo esfuerzos en los países de producción, estamos haciendo esfuerzos en los países de tránsito, pero bueno, ¿cuáles son los esfuerzos que se van a hacer en los países de consumo para combatir a las redes que existen en los países de consumo y para disminuir el consumo de la droga en esos países que son los grandes compradores al final del día? Entonces fue interesante porque algunos de los funcionarios nos pusieron esa perspectiva durante las reuniones y es una perspectiva que nosotros compartimos totalmente. Es decir, Estados Unidos también tiene que hacer su parte, no solo ayudándonos a combatir la producción, el tránsito de la droga, sino también en casa a combatir de diferentes formas el consumo de la droga en los Estados Unidos. Pero ahora bien, si se está enviando una buena señal con la captura de José Adán Salazar Umaña, conocido con el sobrenombre de Chepe Diablo, ¿no puede generar algún tipo de ruido el hecho de que se mencione en este proceso de investigación al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz? Pues lo mejor es que se culmine la investigación. El vicepresidente ha dicho que él está limpio, que él no tiene ninguna vinculación y entonces al final de la investigación eso va a quedar establecido. Yo creo que sería un error comenzar a decir que porque se menciona a alguien o se menciona al otro no se debe investigar. Al contrario, si a mí se me mencionara, por ejemplo, en una situación, espero que eso no suceda, yo lo primero que diría, ok, investiguen a fondo y así como me han mencionado ahora, quiero que al final de la investigación digan, miren, disculpen, no era cierto, ¿verdad? Porque aquí tendemos también mucho a tirar el atarrayazo, a condenar a la gente en los medios de comunicación y después cuando se investiga y se ve que alguien no estaba vinculado, pero ni una disculpa le ofrecemos, ¿verdad? Somos bien severos en ese tipo de situaciones. Así que yo creo que lo mejor, por el bien de todos, es que se investigue a fondo y que al final se anuncien los resultados de las investigaciones. Que no se quede ahí en el olvido solo porque alguien salió digamos, inocente de la investigación, sino que se diga, miren señores, que se tenga esa entereza, ¿verdad? De decir, miren señores, en este caso vinculamos a fulano de tal, a sutano, pero nos equivocamos, ¿verdad? Solo uno de ellos estaba vinculado, el otro no, o ninguno de ellos estaba vinculado, etcétera, etcétera. Yo eso es lo que esperaría, pero no me parece nada malo que en una investigación se consideren todas las... ¿cómo es que dicen los investigadores? Todas las hipótesis posibles, pero que al final del día se diga, mire, esta hipótesis fue válida, esta no, etcétera, etcétera, y que no se condene a la gente eternamente y que después cuando la hipótesis salga inválida no se diga nada, ¿verdad? Yo no creo que eso cause problema, más bien se ve con buenos ojos que se esté investigando parejo aquí en El Salvador, que se esté investigando a gente que venía de un partido, que venía de otro, que está en el gobierno, que estuvo en el gobierno, etcétera, etcétera. Y a mí a veces me da un poquito de ¿cómo se llama?, de simpatía, cómo se discuten las cosas. Vi que en las redes sociales algunos estaban poniendo fotos del vicepresidente Ortiz con este señor, otros estaban poniendo fotos de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar con este señor, de un empresario de la inmobiliaria aquí en el país con este señor. Entonces, ¿qué significan esas fotos? Bueno, eso lo va a determinar la investigación, pues, pero estarlas poniendo con mala intención para decir, no, este estaba vinculado a este partido o estuvo vinculado a este otro partido, ya es una cosa que los salvadoreños, creo yo, la mayoría, entienden perfectamente y no se van a dejar sorprender. ¿Se puede decir que de estas reuniones se desprende el interés de Estados Unidos por la región del Triángulo Norte, considerado, digamos, un punto clave, sobre todo en el combate contra el narcotráfico? Totalmente, pleno y absoluto interés de Estados Unidos en seguir trabajando con los países del Triángulo Norte, y hay que decirlo claro, porque hay intereses comunes sobre la mesa. A Estados Unidos le interesa la seguridad, no solo en su país, sino en los países cercanos. A nosotros nos interesa la seguridad de nuestros países. A Estados Unidos le interesa la lucha contra el narcotráfico. A nosotros nos interesa la lucha contra el narcotráfico.
A Estados Unidos le interesa la lucha contra la corrupción, a nosotros nos interesa la lucha contra la corrupción. Así que esos son, como te decía, pues quizás esté exagerando, no los he contado al detalle, pero son los 999 temas en los que estamos de acuerdo y en los que vamos a seguir trabajando juntos. No hay duda que el tema migración sigue siendo parte de las preocupaciones de muchos salvadoreños. Yo me recuerdo la primera conversación que sostuvimos con usted, canciller, cuando hablábamos de los cambios que podían venir a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y lo que podría implicar para muchísima gente que está, digamos, irregular en territorio estadounidense. Se hablaba de las deportaciones masivas, se hablaba de una situación hasta cierto punto caótica, se hablaba del muro en la frontera sur. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama de esas conversaciones a hoy, cuando ya estamos a abril de 2017? Bueno, lo primero que quiero decir es que en esas conversaciones yo te decía, mira, hay que pedirle a nuestra gente que se calme y también a nuestros medios que tengan cuidado, porque se hablaba así de esas deportaciones masivas y se generaba mucha ansiedad. ¿Y cuál es el dato concreto que tenemos, por lo menos del último mes? Que hay menos deportaciones que en marzo de 2016, un 8% menos. ¿Eso se va a mantener así? No, puede cambiar, puede ser que en abril haya más deportaciones, pero lo cierto es que por el historial y por lo que está pasando, no estamos asistiendo a un patrón sistemático de deportaciones masivas o no estamos asistiendo a una modificación drástica en el tema de las deportaciones. ¿Hay más preocupación allá en Estados Unidos de nuestra comunidad? Sí. ¿Hay más operaciones? Sí, pero yo le he dejado claro a las autoridades norteamericanas que nosotros, siendo ellos, Estados Unidos y El Salvador, países de leyes, nosotros vamos a plantear hasta el último caso que tenga derecho a una revisión de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Y por eso es que hemos agradecido a la Asamblea que nos aprobó el Fondo Especial para el apoyo a nuestros compatriotas. Ya comenzamos a contratar las firmas especializadas de abogados para que asesoren a nuestros compatriotas en esos casos complejos que puedan tener en los Estados Unidos. Así que vamos a seguir trabajando en eso, vamos a tener muchos contactos con la administración, con el Congreso. Hay una cosa que no hablamos, pero me reuní con representantes de todas las iglesias. Tenemos todavía unos minutos para conversar sobre ese tema, así es que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y venimos con la conclusión de la entrevista de esta mañana con el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, estamos en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día viernes, una conversación que estamos sosteniendo pues, con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y veía un punto que nos decía que quedaba pendiente respecto a esta visita que se hizo a Washington. Sí, es que también nos reunimos con las iglesias, nos reunimos con el Servicio Luterano de Migración y Refugio, que es la instancia que trabaja desde las iglesias luteranas el tema de migración, con la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos, con el Servicio Jesuita para los Refugiados y con otro grupo de organizaciones religiosas que se llama Ministerio Lucha. Y con ellos también hablamos sobre la protección de los derechos humanos de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Y esto lo quiero resaltar porque si recuerdas la vez anterior o la anterior a esa que estuve, hablé de esa estrategia integral que teníamos, alianzas con los tomadores de decisiones a nivel federal, pero también a nivel estatal y local, y no solo con gobierno, no solo con el ejecutivo y el legislativo, sino también con este tipo de organizaciones. Y la verdad que esta reunión con estas organizaciones fue muy provechosa para ilustrarnos en detalle sobre algunos aspectos específicos que están ocurriendo, pero también para fortalecer la alianza con ellos. Así que aparte de el lobby que hicimos por nuestros compatriotas, estas coordinaciones, el fortalecimiento de estas alianzas, los 30 millones que ya se lograron destrabar, también quiero decir que fue importante el respaldo que casi de manera unánime han dado los diferentes funcionarios al plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte y al plan El Salvador Seguro en El Salvador. Para mí fue interesante cómo algunos congresistas, sin que yo se los hubiera mencionado, ya hablaban del plan El Salvador Seguro y de los resultados que el plan El Salvador Seguro está dando. Así que pienso que vamos en un buen camino, vamos por buen rumbo. Por supuesto, este esfuerzo es de largo alcance. Esto no es algo que se va a resolver todo con una sola visita. De hecho, ya llevo 3 o 4 visitas a los Estados Unidos y cada una ha tenido su particularidad. Y vamos a seguir trabajando arduamente
para garantizar los derechos de nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos. Bueno, definitivamente que el esfuerzo se enfoca también en cuanto al programa, el TPS, que creo yo que es un factor clave para mucha gente que vive y trabaja en los Estados Unidos. Ya usted nos decía que se hizo también un adelanto de cabildeo sobre este tema, que me parece a mí que es uno de los más preocupantes, sobre todo para la comunidad de salvadoreños que tienen parientes en los Estados Unidos y que están acogidos a este estatus. Sí. Nosotros conversamos con los congresistas, también con el general Kelly y con el Departamento de Estado. Este es un tema que no se va a discutir todavía para nosotros, pero es importante ir generando las condiciones. La primera discusión sobre este tema será sobre Haití, que su TPS se vence en julio y que entonces en mayo, o sea ya el otro mes, se tiene que tomar una decisión en Estados Unidos. Eso va a ser una señal interesante. Pero las señales anteriores que hemos tenido, por ejemplo, sacar a los Dreamers el target del objetivo de la política migratoria, ya es un paso importante y esperamos pues que se vayan teniendo otros pasos. Y otra cosa, yo hablé con algunos legisladores muy específicos, otra cosa que se va a dar antes de una discusión profunda sobre reforma migratoria integral son legislaciones específicas para proteger a sectores específicos con beneficios migratorios. Por ejemplo, a los veteranos, ¿verdad? Gente que aunque luchó en guerra de los Estados Unidos, no tiene regularizada su situación migratoria. Eso quizás habrá una ley especial muy pronto para eso. Y para otros casos muy específicos se irán haciendo algunas legislaciones especiales antes de que se dé una reforma migratoria integral, que eso va a ser un poco más complicado. Bueno, ministro, agradecemos que haya venido a conversar con nosotros y darnos su punto de vista sobre estos temas que nos ayuda a que forman parte de la agenda internacional y también de la agenda nacional. Claro que sí, con mucho gusto y siempre me tienen a la orden. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM en este día viernes. Les invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos más en la segunda parte de Noticiero Hechos. A darle seguimiento a la situación que está dándose en los juzgados. Raquel Herrera, adelante, estamos contigo. Sabemos que estás en vivo con algo muy importante. Vamos contigo, Raquel. Así es, Carlos, muy buenos días. Ya se hicieron presentes los fiscales del caso en esta estructura criminal que puede ser articulada por las autoridades, acusada de lavar cientos de millones de dólares. En realidad son 215 que está señalando el Ministerio Público que José Adán Salazar y parte de su familia que está siendo procesada no ha podido justificar estas empresas que operaban de forma ilícita algunas y también otras de forma lícita que lavaron cientos de millones de dólares y que según las autoridades hoy van a realizar la acusación formal. Los fiscales del caso ya ingresaron al juzgado cuarto de paz donde se va a presentar el requerimiento. Aún se está a la espera de que traigan a José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, las 3 mujeres que están detenidas, entre ellas su ex esposa, su hija y la ex esposa del alcalde de Metapán, que también se encuentra prófugo de la justicia, que está acusado en esta estructura de operar lavando millones de dólares a través de empresas y también de sociedades. Esa es parte de la información que se genera a esta hora. Estamos aún a la espera, como reiterábamos, que traigan a los detenidos en el juzgado cuarto de paz. Se espera que ellos vayan a ser trasladados a una de las salas del centro judicial donde... Hola, Raquel. Bueno, ahí tenemos esta información que está en desarrollo, sí. Carlos, no hay duda que esta es una situación importante en este proceso que se está siguiendo contra José Adán Salazar, conocido con el sobrenombre de Chepe Diablo. No hay duda de que hay que conocer cuáles son las acusaciones que se van a presentar ya a nivel de proceso judicial, porque hasta ahora las autoridades han dicho que la investigación tiene que ver más que todo con lavado de dinero, aunque a esta persona se le vinculaba también con otro delito que es también grave, ¿no? El de narcotráfico, pero ese delito en específico sí. No ha entrado de lleno a este proceso. Por ahora se habla solo de lavado de dinero. Sí, puede ser. Raquel, ¿alguna hora establecida para que se presenten los imputados, para que lleguen ahí a los juzgados, Raquel? Fíjate que el requerimiento estaba programado para las 8 de la mañana. Los fiscales entraron muy puntual al juzgado cuarto de paz. Se nos informaba que ellos ya habían salido de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y que ya estaban en camino hacia el centro judicial, pero aún no se han hecho presentes específicamente al juzgado. Se
que van a ser trasladados, como les reiteraba, a una de las salas del centro judicial, específicamente a la 5A, donde ahí los medios pudiésemos tener acceso a los imputados. Claro. Reiteramos, es esta estructura acusada de lavar 215 millones de dólares a través de empresas como gasolineras, hoteles, también sociedades, de las que, según las autoridades, 26 también se encuentran en proceso de extinción de dominio tras los operativos que ha realizado la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional. Bueno, nos mantendremos pendientes entonces de tu reporte, Raquel. Esta es la imagen de las afueras del Juzgado de Paz, donde después serán trasladados, nos decías, a una de las salas de audiencias, que estas están en el edificio C, en el centro judicial, ¿no? Es el edificio que está al centro, allá en el Centro Integrado de Justicia, o otrora Centro Judicial Isidro Menéndez. Gracias, Raquel. Buenos días. Bueno, hoy teníamos esta información que está en desarrollo, la presentación del requerimiento ya fiscal contra José Adán Salazar, conocido con el sobrenombre de Chepe Diablo, y parte de la estructura que está siendo señalada por ahora de lavado de dinero. Un caso que continúa en proceso de investigación, han continuado los allanamientos y por supuesto que nosotros le damos seguimiento. Vamos a enlazarnos ahora con Néstor Hernández, que se ha desplazado hasta la zona costera del país y desde ahí nos reporta. Adelante. Vamos contigo, Néstor. No les voy a negar, compañeros, que el sol está bastante fuerte acá en la zona del Puerto de la Libertad. Vamos a mostrarles primero que nada esta panorámica, este paisaje. Estamos en el Puerto de la Libertad. Vean ustedes el mar acá, que ya listo siempre está, y está para que los salvadoreños vengan a disfrutar en esas vacaciones, porque estamos nosotros a la altura del muelle, el lugar donde mucha actividad pesquera, mucho comercio. Incluso vean ustedes cómo está ya la zona del mar bastante calmado a esta hora, a pesar que en horas de la tarde sí incrementa la marea. Pero vamos a caminar a la zona del muelle, la zona comercial, para que vean cómo está acá en la zona este movimiento por parte de los salvadoreños, sobre todo los que tienen ventas, porque acá se vende de todo, se venden pescados, se venden todo tipo de mariscos, y vamos a tratar de ingresar incluso a la zona del muelle para mostrarles cómo está, porque ya la población está viniendo, incluso no están esperando que sea ya fin de semana, no están esperando que sea la Semana Santa, pero como ven ustedes, la actividad ya ha iniciado cuanto a que los salvadoreños, acá siempre está activo toda esta zona del muelle donde están las ventas, así que a tener mucho cuidado también cuando usted va por acá, porque acá pasan muchas personas también con hielo, van incluso algunas carretas, unas lanchas que van pasando por acá por la zona, así que tengan mucho cuidado. Vean ustedes. Pescado, cuánto pescado es el que se puede observar acá en la zona, vean la variedad que hay para que lo tomen en cuenta, incluso vean de todo tipo. Incluso, bueno, vamos a entrevistar acá a una de las madres que están aquí vendiendo. Muy buenos días, que la variedad que tiene, cuéntanos los precios también. Pues mire, los precios están baratos. Le tenemos pescado seco, le tenemos de $6, le tenemos de $5, le tenemos de $10, de $10 está grande así también le tenemos. Y pescado fresco. ¿El fresco de qué variedad tiene? Fresco le tenemos curvina, lenguado, le tenemos calamar, le tenemos almeja, le tenemos boca colorada, camarones. Ok, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, así la actividad en la zona del muelle de la Puerto de la Libertad. Pero miren, esto no es lo único que les podemos comentar. Hay cosas negativas también acá en la zona del muelle de la Libertad, porque bueno, aquí en una de las playas, estamos en la playa La Paz. Acá en las últimas 24 horas, bueno, el día de ayer en la tarde se dio un inconveniente, una persona está siendo buscada por parte de las autoridades. Se ha activado Protección Civil Municipal acá en la zona del Puerto de la Libertad, porque en esta misma playa un joven de 20 años ha desaparecido, bueno, incluso fue exactamente en esta playa, les vamos a mostrar, y que está siendo buscado pues en jet ski, también han venido Cruz Roja, Comando de Salvamento. De momento pues están ellos mar adentro haciendo la búsqueda, hoy retomaron las labores, pero fue exactamente en esta playa. Incluso más adelante vamos a buscar las declaraciones por parte de las autoridades para que nos comenten más detalles al respecto, pero sí a tener mucho cuidado, porque esto fue ayer en horas de la tarde que un joven se ahogó, fue arrastrado por el mar, pero esto es información en desarrollo, vamos a tratar de llevarle todos los detalles en las próximas horas, compañeros. Sí, Néstor, gracias, qué envidia, ya solo ver las imágenes sentimos el olor a marisco hasta acá. Sí, y la ansiedad. Sí, las conchas, todo lo que tú viste ahí, me imagino, se te hizo agua a la boca a ti también, Néstor. Muchas gracias.
Bueno, ¿saben qué? Yo me voy a desplazar, porque ya que estamos hablando de vacaciones, para trasladarse hasta el puerto de la Libertad, pues hay que procurar que el vehículo esté en buenas condiciones, ¿verdad? Muy Revisarlo, sí. si no, pues uno no quiere tener problemas en las vacaciones, es lo que menos quiere. Así que ya me está esperando alguien que nos va a dar unos consejos importantes sobre cómo podemos nosotros en casa asegurarnos que no tengamos ningún tipo de inconveniente a la hora de desplazarnos en nuestros vehículos. ¿Me permiten desplazarme a mí también hasta allá, compañeros, y ya enlazamos? Claro que Adelante. sí, porque, claro que sí, porque son datos importantes los que nos va a traer Carlos para las personas que están haciendo planes para este periodo. Totalmente, y es mejor prevenir que lamentar en ese sentido. Pues la mecánica preventiva creo que es la mejor recomendación que podemos hacer para evitar accidentes de tránsito. Mientras tanto, también estamos pendientes, Linda, de las temperaturas que podemos esperar para estas próximas horas, porque también eso es un factor muy importante a la hora de hacer planes para este fin de semana. Sí, de hecho, Lore nos comentaba ya, Néstor, que en la zona costera está bastante cálido, bastante altas las temperaturas, y vamos a revisar cómo estarán para este día. En la zona central, máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 21 grados centígrados. Y por supuesto revisamos la zona occidental, miren, altas temperaturas, máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 21. Y observen bien las del oriente, 40 grados como máximo, mucho calor, y como mínimo también 23 grados centígrados. Así que pendientes de esta información del clima. Y en este momento, como ya Carlos nos comentaba, vamos a ver cómo podemos prepararnos para ir a la playa, para desplazarnos a la montaña, el lugar que elijamos, y en las mejores condiciones de nuestros automóviles. Y también aconséjele esto a su familia, a sus amigos, porque es muy importante hacer conciencia para una revisión previa antes, por supuesto, de salir. Así que, Carlos Artigas, nos enlazamos contigo. Compañeros, ya nos trasladamos, como podrán ver, a las afueras del estudio, y estamos con el ingeniero Rafael Campos de Innovaciones Técnicas, taller de servicio automotriz, que nos va a dar unas recomendaciones importantes ahora que ya estamos a punto de salir de vacaciones y que todas las personas toman su vehículo para pues que no nos pase nada y que tengamos un viaje placentero. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Carlos, gracias por invitarnos. Seguridad ante todo en estas vacaciones. Esperemos que al final de las vacaciones no tengamos que lamentar las cosas que suceden por un mal mantenimiento vehicular. Del vehículo. Así que bajemos, le invitamos al ingeniero a que nos acompañe. Vamos a revisar en este momento uno de los vehículos que tenemos aquí en la flota, a la cual pues le damos mantenimiento. Seguramente el ingeniero lo notará. Y además va a utilizar el mismo para hacernos una demostración de cuáles son esas cosas que tenemos que revisar, sobre las cuales tenemos que prestar especial atención para que pues no tengamos ningún inconveniente cuando estemos a punto de salir y dirigirnos a nuestro lugar de destino. Aquí nos vamos acercando, estamos pues en directo. Nos hemos alejado un poquito del estudio. A ver, ingeniero, tal vez por este lado nos puede explicar, cuando uno abre el capó del vehículo, bueno, se suele decir que a veces algunas personas solo nos fijamos en si el carro tiene o no combustible, pero no es eso, hay que verificar otras cosas. Por el orden y por la importancia, ¿qué es lo primero que hay que verificar en el carro antes de salir en el garage de la casa, en la casa, al abrir el capó? ¿Qué es lo que hay que ver? Esa es la práctica normal, pensar que el vehículo únicamente necesita combustible, cuando en realidad los vehículos requieren de un mantenimiento, ¿verdad? Hay que diferenciar entre los mantenimientos que se deben hacer en el taller y los que nosotros personalmente podemos desarrollar en nuestra casa, ¿verdad? El vehículo necesita ser revisado de sus fluidos, aceite de motor, fluido de power steering, aquí está el aceite de motor, ¿verdad? El fluido del power steering, que en este carro no se alcanza a ver, el fluido de frenos, el coolant, son partes importantes de la revisión de un vehículo diariamente, ¿verdad? Aparte también el tema de las baterías, ¿no? Porque a veces puede ser que la batería esté buena, pero no hay limpieza en los bornes. Exactamente, o sea, hay revisión eléctrica, es muy importante. Ustedes acaban de ver noticias de vehículos incendiados en todos los días, y es precisamente porque no se tiene el cuidado de revisar. ¿Qué hay que ver a la batería eléctrica? Bueno, primero, si no es sellada la batería, debe de revisarse el líquido interno, ¿verdad? Y por supuesto la limpieza de los bornes, ¿verdad? Que es el contacto. Este contacto, correctamente, así es. Tiene que estar limpio, muy limpio para que haya un buen contacto. Sí, además también hablábamos del refrigerante, que muchas personas le echan agua, ¿qué es mejor? Definitivamente tiene que ponérsele refrigerante. El agua da, digamos, las mismas características de refrigeración para el vehículo, pero
daña las partes internas del motor, las oxida y eso pues hace que el vehículo vaya perdiendo sus capacidades. Ok, entonces vamos a revisar el refrigerante, vamos a revisar el nivel del fluido de frenos, decía también. ¿Tiene que estar frío el carro para hacer esto? ¿Lo podemos hacer en la mañana o lo podemos hacer al llegar al final del día a la casa? Lo conveniente es que todo este tipo de revisiones se hagan en la mañana, antes de salir, ¿verdad? Ya cuando el vehículo ha operado, los fluidos andan deambulando por el interior de todas las partes del vehículo y ya no tienen las mediciones exactas que debería de tener. Bien, y al final también es importante hablar de esto. Cuando alguien va a poner agua, refrigerante, a veces se van directo al radiador. Es más recomendable hacerlo desde el depósito que desde acá, ¿no? Bien, hay que diferenciar en dos tipos de seguridad. Hay una seguridad que le corresponde a la protección de nuestra inversión, que es el vehículo, ¿verdad? Entonces, que el vehículo no tenga el refrigerante en su cantidad apropiada, que no tenga el refrigerante correcto, que no tenga el aceite de motor que le corresponde o la cantidad que le corresponde, pues puede hacernos caer en un daño permanente en el vehículo que cuesta dinero finalmente, ¿verdad? Y hay otro tipo de seguridad que es la seguridad de los ocupantes del vehículo. Ahí podríamos hablar de llantas, frenos, piezas de dirección, ¿verdad? Que normalmente cuando estamos entrando a un periodo de vacaciones y pensamos hacer un viaje largo, es indispensable que se haga una revisión del vehículo. ¿Pero esto se hace en el taller? Eso se hace en el taller, es correcto. Eso se hace en el taller. Ingeniero. El vehículo no tiene manera de comunicarse con nosotros, ¿verdad? Somos nosotros quienes debemos interpretar qué es lo que está pasando dentro del vehículo, ruidos extraños, fugas que tenga el vehículo de cualquier tipo de fluido o algún indicador en el tablero que nos haga saber que está funcionando algo mal. Es importantísimo que ese carro vaya al taller. Ingeniero, muchas gracias. Aquí tenemos la costumbre a veces de llevar el carro al taller cuando ya dio el problema y lo mejor es el mantenimiento preventivo. Le queremos agradecer. Caro, muy caro. Le queremos agradecer el tiempo y bueno, de innovaciones técnicas, taller de servicio automotriz, nos ha visitado el ingeniero Rafael Campo. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Regresamos al estudio, compañeros. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Tendemos a llevar el vehículo hasta que ya se nos ha presentado algún inconveniente y no de forma preventiva, como debería de ser. Estamos presentando estas imágenes porque queremos compartirle que del 9 al 16 de abril, Cruz Roja Salvadoreña implementará el Plan Vacacional 2017 que contempla brindar asistencia a los veraneantes en las carreteras y también en los balnearios de mayor afluencia en el país. Para ello también se contará con el apoyo de 1.500 voluntarios y 2.500 miembros de la institución humanitaria en 62 seccionales, quienes también estarán atendiendo emergencias durante las 24 horas. Tenemos nosotros aproximadamente 185 guardavidas que van a estar en las playas, en los ríos y lagunas más visitadas por los veraneantes en todo el país. Desde Garita Palmera hasta la Barra de Santiago y cubriendo todo lo que es las playas de nuestra patria. Hay un equipo que está formado por guardavidas y socorristas. También hay socorristas en los lugares más importantes de todo el país. Por ejemplo, aquí en estos redondeles de la integración, están en Guazapa, en Santa Tecla, allá en La Libertad, como en el Kilo 5. Información muy importante para este periodo vacacional. Ahora vamos a compartir con ustedes un nuevo destino turístico también para estas fechas y es específicamente el lago Suchitlán, que es también conocido como Cerrón Grande, que es compartido por 4 departamentos del centro y norte del territorio. El acceso más rápido de hecho es por la ciudad de Suchitoto y se formó este lago, un dato muy interesante, en invierno de 1976, justo al terminarse la construcción central hidroeléctrica del Cerrón Grande, la cual debe su nombre a la hacienda que estuvo ubicada a orillas del mismo sobre el río Lempa. Y bueno, diferentes clases de peces constituyen su fauna, aunque la mayoría de estos fueron introducidos. Además, en sus alrededores hay conejos, pichiches, tortugas de monte, entre otras especies. La extensión del lago es variable, en invierno llega a 135 kilómetros y su elevación también lo es, fluctuando entre 182 metros sobre el nivel del mar en verano. De hecho, se le dio el nombre de Suchitlán, que en lenguaje náhuatl significa lugar de pájaro flor. Así que son
datos bastante curiosos. Es importante siempre saber un poco de historia de los lugares a donde visitamos. Y bueno, aquí están estas refrescantes imágenes que estoy segura muchos de ustedes ya se les antojó ir en este periodo vacacional. Sería una excelente opción. Y con estas mismas imágenes hacemos una pausa y regresamos con más en Noticiero Hechos. Hola, El Salvador, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Hombre, ya día viernes, muchas personas el día de hoy salen de vacaciones, hoy es el último día de trabajo, así que, pues bueno, vamos a pasar súper bien el día de hoy y sobre todo porque tenemos el coloquio de los hombres, ¿sí o no, Lucho? Así es, vamos a estar hablando la capacidad que tienen las mujeres de no olvidar. ¡Uy! No hay una gran capacidad. Una gran capacidad. Así que, compañeros, ya comenzamos. Bueno, nosotros nos despedimos, les deseamos un excelente fin de semana, que disfruten de Hola El Salvador y por supuesto los esperamos el día lunes a las 5:30 de la mañana en Hechos AM. Hoy es Artigas. Hoy